Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Diputado Allende. Diputada Angerosa. Diputado Anguiano. Presente. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Diputado Bailo. Diputado Valer. Diputado Bisogni. Presente. Diputado Arrichón. Presente. Diputado Guzmán. Presente. Diputado Neteman. Presente. Diputado Koch. Diputado La Madrid. Presente. Diputada Lambert. Diputado Lara. Presente. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Presente. Diputado Navarro. Presente. Diputado Zuna. Presente. Diputada Pros. Presente. Diputada Romero. Presente. Diputado Rotman. Presente. Diputado Ruberto. Presente. Diputado Sosa. Presente. Diputada Tacistro. Presente. Diputada Toler. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Ribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Ángel Vázquez. Diputada Viola. Presente. Diputado Vitor. Presente. Diputado Zavalo. Presente. Señor presidente, le informo que están presentes 32 señores diputados. Con la presencia de 32 señores diputados, queda abierta la quinta sesión ordinaria del 137 período legislativo. Invito al señor diputado. Tiene la palabra el diputado Valer. Gracias, señor presidente. Invito al señor diputado Gustavo Raúl Guzmán a izar la bandera nacional y al señor diputado Sergio Omar Neteman a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura al acta de la cuarta sesión ordinaria del 137. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, para proponer que si no hay moción en contraria se obvie su lectura y se dé por aprobado. Si hay asentimiento, aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la tercera sesión ordinaria del 137 periodo legislativo, realizada el pasado 29 de marzo. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Resulta afirmativo, aprobado. Por prosecretaría se hará lectura de los asuntos centrados. La palabra al diputado Bailo. Señor presidente, para proponer, de acuerdo a lo charlado en labor parlamentaria, la moción de omitir la lectura de las comunicaciones oficiales, salvo los últimos 3 puntos, por los cuales esta Cámara debe, de acuerdo a estas comunicaciones, debe designar los representantes para integrar las distintas comisiones. Y es definición en nuestra propuesta que para integrar la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares sea el representante del diputado Troncoso, para integrar la Comisión de Educación Ambiental, la señora diputada Leticia Angerosa, y como representante de la Cámara en el directorio del INAUBEPRO al diputado Juan Navarro. Hay una moción para omitir la lectura y a propuesta del señor diputado Bailo, la integración de las comisiones a la que he hecho referencia. Si hay asentimiento, así será aprobado. Serán las comunicaciones correspondientes. Dictámenes de comisión. Tiene la palabra el diputado Bailo. Para mocionar, señor presidente, que los dictámenes de comisión pasen a la orden del día de la próxima sesión. Las comunicaciones que se hagan las correspondientes comunicaciones a la Oficina de Sugerencia Ciudadana que figuran en el extractín. Los proyectos del Poder Ejecutivo pasen también a sus respectivas comisiones. Los proyectos
venidos en revisión de la Honorable Cámara de Senadores también pasen a las respectivas comisiones, y los proyectos de los señores diputados, tal cual lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, solicito que queden reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados con los números 21.162, 21.167, 21.171, 21.200, 21.202, 21.204. Que los pedidos de informes, expediente número 21.166, 21.169, 21.172, 21.174, 21.178, 21.186, 21.189, 21.201 y 21.203, que cuentan con las firmas reglamentarias, sean comunicados, y que el resto de los proyectos de los señores diputados sean remitidas a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos de entrados. Si hay asentimiento, se procederá a lo propuesto por el diputado Bailo. Aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos y dictámenes de comisión no incluidos en la nómina de asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Bailo. Solicito, señor presidente, se dé ingreso al expediente 21.205, que es un proyecto de resolución por el cual se solicita descuento para la tarifa de transporte público para estudiantes en el servicio de Santa Fe, Paraná, que se reserva en Secretaría. El dictamen de comisión, expediente 19.361, un proyecto de ley venido en revisión, por el cual se adhiere a la ley 25.506, que refiere a la firma digital, pase al orden del día de la próxima sesión. El expediente 21.028, dictamen de comisión, proyecto de ley venido en revisión, por el cual se acepta donación del terreno ubicado en Villa Libertad, Chajarí, escuela secundaria número 18, se dé ingreso y se reserve en Secretaría, y luego se mocionará que pase al orden del día de la próxima sesión. Y un proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial, el cual se ha ingresado por Secretaría hace breves instantes, referida a la prohibición de la práctica de la exploración denominada fracking en la provincia. Para su prohibición se dé ingreso y luego se reserve Secretaría y luego se gire a la respectiva comisión. Hay una moción del diputado Bailo de incorporar los expedientes 21.205, 19.361, 21.028 y un expediente recién ingresado sin número para que fuera girado a comisión. Los que estén por la afirmativa háganlo saber. Aprobado. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Era para pedir el expediente 21.205 que lo pidió el diputado Bailo. Perfecto. Tiene la palabra el diputado Lara. Solicito el ingreso y que tome estado parlamentario un expediente administrativo, presidente, el expediente número 663, que ha sido girado, pero que no se encuentra en el extractín y en el ingreso formal a esta sesión, por eso estoy solicitando lo que decía, un expediente que ha ido a la Oficina de Sugerencia Ciudadana y que ha sido presentado, presidente, como una iniciativa de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, que nuclea, como se sabe, a más de 39 asociaciones y han tenido una iniciativa que me parece digna de destacar y me parece el compromiso de esta legislatura de darle ingreso, que es una reforma integral a la actual ley de bomberos de voluntarios de la provincia de Entre Ríos. Por eso solicito que tome estado parlamentario y que sea girada a las comisiones respectivas para su análisis y su estudio. Gracias, presidente. Hay una moción del diputado Lara. Los que estén por la afirmativa háganlo saber. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Y la palabra la diputada Angerosa. Gracias, señor presidente. El jueves pasado, el 21 de abril, en la ciudad de Gualeguaychú, se produce el fallecimiento de Noemí Díaz de Guastavino. Mimi Guastavino, como todos los que la conocimos
la quisimos tanto, la nombrábamos. Mimí cultivó los mejores valores que una persona, que un ser humano puede vivenciar, puede testimoniar. La amistad, la lealtad, el esfuerzo personal, el compromiso con el otro y con los otros. A esto lo demostró cotidianamente en su trabajo, ya sea como taquígrafa del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Gualeguaychú, como docente y profesora de matemática y francés, con su compromiso en instituciones de nuestra ciudad como lo es la Alianza Francesa. Pero la actitud de vida más noble, más digna de Mimí fue el transformar su angustia, su dolor en lucha colectiva. Mimí fue madre de 7 hijos, de los cuales la dictadura cívico-militar de marzo del 76 le arrebató, le arrancó de su lado a 3 de sus hijos. Enrique, quien en el año 74 estuvo detenido en la cárcel de Gualeguaychú, luego liberado, y a principios del 76 fue secuestrado y desaparecido en la ciudad de Santa Fe. Y casualmente, este próximo jueves, el jueves 28, vamos a conocer la sentencia del juicio que inició Mimí en la ciudad de Santa Fe, en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, donde se va a dar la sentencia a los 4 represores por la desaparición, entre ellos de Enrique Guastavino. Otro de sus hijos, Pedro Guillermo, o Pemo, como lo conocemos más cotidianamente, actual senador nacional por el Frente para la Victoria, que fuera detenido durante 6 años y medio a partir de julio del 76. Y por último, Patricia, una de sus hijas mujeres, muy joven, que fuera el 22 de diciembre del 76, fuera acribillada a balazo por la espalda mientras pintaba paredes contra la dictadura militar en la ciudad de La Plata. Mimí, junto a las madres de Plaza de Mayo, de Gualeguaychú, de la provincia, de nivel nacional, inició el camino de la búsqueda primero de sus hijos, la aparición con vida de Enrique, la búsqueda de verdad, la búsqueda de memoria, la búsqueda de justicia. Mimí hizo suya las palabras, aquel pensamiento de Eva Perón cuando decía: es preferible tener el alma cansada de tanto luchar que tenerla en paz por haber renunciado a la lucha. Estoy convencida, señor presidente, que las personas, los seres humanos nobles, que asumen su propia historia con mucha dignidad, nunca mueren. Sus huellas quedan marcadas en la historia del pueblo, en el corazón del pueblo y en sus hijos, por supuesto. Por eso, y para terminar, mi afecto, mi más sentido pésame para Pemo, Adriana, Andrea y Martín. Gracias, señor presidente. La palabra el diputado Rothman. Primero, adherirnos al homenaje de la diputada y después queremos rendir un pequeño, gran homenaje a un amigo, a un hombre político, a un hombre que se dedicó al cooperativismo. Me estoy refiriendo a Herminio Ludi. Herminio Ludi, un viejo militante de la democracia,
pertenecía a nuestro partido, la Unión Cívica Radical, que hace muy pocos días falleció en sus largos 90 años. Fue diputado provincial en el año 73, cuando fue de los legisladores que el golpe militar del 76 lo expulsó de las cámaras. Así que es nuestro homenaje, no podíamos dejar con estas pequeñas palabras y con esta corta alegoría, queremos estar presentes para rendir homenaje a este amigo, a este correligionario, a este luchador por la democracia, a este hombre que fue presidente del BIC y que toda su vida luchó por los ideales que tenemos todos, vivir en democracia, vivir en libertad, opinar libremente y decir lo que se nos plazca dentro de un marco determinado. Es nuestro homenaje, nuestro pequeño homenaje de nuestro bloque a este correligionario, a este hombre de la democracia. En la palabra la diputada Pros. Presidente, es para rendir un homenaje por el día 1 de mayo, Día del Trabajador, y porque se me han cruzado muchas cosas por la cabeza, voy a pedir permiso para leer porque no quiero olvidarme de nada de lo que he pensado. Partiendo de entender las complejidades que, como categoría de análisis, rodean al trabajo, quisiera poder iniciar este homenaje aclarando el desde dónde y el por qué hablar del trabajo y de los trabajadores hoy, haciendo particular hincapié en el impacto que el trabajo tiene en el mundo subjetivo del trabajador y su familia, la desestructuración de este mismo mundo que conlleva la pérdida de esta condición. Por lo tanto, habré de referirme al trabajo no solo como parte de las relaciones de producción, sino también y fundamentalmente como parte de un entramado relacional y de construcción de identidades individuales y colectivas. Insisto, no es mi intención aquí realizar una clase de historia, ni hurgar en excesos en las condiciones contextuales que rodearon al 1 de mayo de 1886, a los hechos que llevaron a instituir a esta fecha como el Día Internacional del Trabajo. Se trata así de poder comprender cómo los contextos y los hechos lo constituyeron y lo constituyen, se imprimen en las tramas subjetivas de nuestro pueblo, en las vidas humanas de los hombres y mujeres, de los abuelos y los pibes que le dan forma y espesor histórico. Se trata también de recuperar los indicadores de época, los signos de tensión, los nudos conflictivos, los intereses sectoriales que fueron moldeando este mundo de tensiones en el que se dieron las ejecuciones de Chicago, su proyección internacional y sus repercusiones en nuestro país, un país pensado a fines del siglo XIX por sus élites gobernantes como el granero del mundo, y que años más tarde habrían de celebrar el primer centenario de la patria, bajo la vigencia de la llamada Ley de Residencia y la represión brutal al movimiento obrero. Los hechos de 1886 se inscriben en el marco de la consolidación llamada Segunda Revolución Industrial, dominada por la concentración de capitales, la maximización de rentabilidad, el fortalecimiento del sector financiero, la demanda constante y creciente de mano de obra y de recursos naturales, la expansión imperialista de los países centrales en búsqueda de nuevos mercados y por el surgimiento de movimientos obreros organizados y el desarrollo de luchas y reclamos reivindicativos por más y mejores condiciones laborales y fundamentalmente por la reducción de las jornadas laborales de 18 horas a 8 horas. Se trataba entonces de hacer valer la máxima que bregaba 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño, 8 horas para la casa. Se luchaba desde las filas obreras por ser reconocido en la propia dignidad humana del ser trabajador. En esa trama de conquistas y contradicciones, de luchas entre oprimidos y opresores, de conquistas y derrotas se desliza la historia, muchas veces tan presente y tan real. Siguiendo con mi intención original
de reconocer el impacto subjetivo que el trabajo tiene en los seres humanos como una de las fuentes constitutivas de su ser, entendiendo por esta dimensión aquello que otorga identidad, pertenencia, libertad y sueños. Y en este camino de recuperación histórica me interesa, sin desconocer las luchas sostenidas desde otras entidades políticas, gremiales, sindicales, poner en valor los aportes realizados en materia del trabajo, de la mejora de las condiciones laborales y de la vida de los trabajadores hecho por el peronismo. Cuando hablamos de peronismo hablamos de un movimiento político que desde sus orígenes retomó e hizo propias las banderas y reivindicaciones históricas del movimiento obrero. Un movimiento que en base a decisiones políticas construyó las bases primeras e insustituibles del derecho de los trabajadores, dando forma a un Estado activo en la promoción y garantía de los derechos laborales, en el cuidado y protección de los trabajadores como colectivo popular. Perón, quien postulaba que en la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Y que por tanto para el justicialismo solo existía una sola clase de hombres, las de los hombres que trabajan. Sostenía que en los pueblos donde el trabajador es explotado solo existía la sola libertad de no morirse de hambre. Evita, por su parte, afirmaba que los labios del pueblo se habían hecho para la sonrisa, pero por la inercia de los gobiernos despóticos y oligárquicos solo conocían del odio y las negaciones. En este contexto, el propio Perón afirmaba que el gobierno justicialista había posibilitado las condiciones para la liberación de millones de esclavos que sufrían el látigo del capitalismo, sin ningún control ni regulación estatal. Sobrevendrán a estos años épocas oscuras de persecuciones, proscripciones, fusilamientos, encarcelamientos y de resistencia, como presagios del terror de la última dictadura cívico-militar que asoló nuestro país desde el 24 de marzo del 76. El hilo conductor de estos años oscuros, tal como lo denunciaron el general Valle en 1955 y el periodista Rodolfo Walsh en el 77, fue la implementación de un plan económico que demandaba como condición de posibilidad la desarticulación del movimiento obrero, el empeoramiento de las condiciones laborales, la disminución de capacidad de negociación y el consecuente retroceso de la clase obrera en la distribución de la riqueza. Se trataba de las semillas del modelo neoliberal, un modelo que nos muestra nuestra experiencia histórica reciente, desde mediados de los años 80 a principios del siglo XXI, que solo cierra con endeudamiento, ajuste, desocupación, hambre y represión, dando lugar a un escenario dominado por la desindustrialización, la destrucción de los puestos de trabajo, la desesperación, los piquetes, las carpas blancas, las distintas formas de violencia, la anomía social, la desnutrición, sin paritarias, con paros permanentes, con sueldos cobrados en bonos, la represión y la muerte. Mientras tanto, los medios hegemónicos de comunicación nos mostraban el acceso a la felicidad, nos abrían las puertas de un mundo fantástico, poblado de personajes faranduleros que bailaban con odaliscas, cortaban manzanas, comían pizza con champán o degustaban sushi. Lanzaban frases rimbombantes que se referían al salario como un costo laboral que era necesario achicar y esperaban milagros que no sucedían. En contraste con este mundo de felicidad y alegrías efímeras, el pueblo argentino atravesaba una época dominada por la desesperanza, la ruptura de los sueños individuales y colectivos y la desintegración social. De la implosión de esta etapa que puso en cuestión la propia represión política, la propia representación política y la capacidad de la política para conducir la toma de decisiones económicas, surgió un presidente que asumió con el 25% de los votos y que en su discurso del 25 de mayo del 2003 afirmaba que toda su vida había soñado en que nuestro país se podía cambiar para el bien, al tiempo que afirmaba
Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también con memoria sobre nuestras equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político y balance histórico. Con una tasa del desempleo del 21,5%, con el hambre transformada de imagen mediática, con índices de pobreza e indigencia nunca antes alcanzado, recuperar la confianza de la gente y reconstruir el tejido social implicaba volver a poner la mirada en el trabajo y en los trabajadores. Entre Ríos fue testigo clave de estos inicios cuando la primera decisión política del entonces presidente Néstor Kirchner fue venir a resolver de manera urgente la situación de los docentes entrerrianos que estaban sin dictar clases por más de 2 meses y enormes dificultades salariales. Vivíamos en el infierno. En ese escenario nada resultaba sencillo. No fue sencillo comenzar a recuperar la dignidad, el poder mirarnos a la cara, recuperar las libertades individuales y sociales, fortalecer los lazos de solidaridad, superar la pobreza, volver al trabajo, sanar la salud, reconstruir la educación, recuperar oficios, albañiles, herreros, gasistas, artistas, diseñadores, emprendedores, obreros metalúrgicos, obreros de la ciencia, obreros de la cultura, obreros de la salud, conquistar derechos. No fue fácil volver a tener sueños y proyectos. No fue fácil recuperar la alegría que no viene solo con las conquistas individuales, sino de aquella alegría que deviene de los proyectos y los sueños colectivos. De la alegría por la alegría del otro, de la alegría del salario, de la casa propia, del primer auto, de la posibilidad de salir a comer en familia, de volver al cine, de comprar un libro. De las vacaciones, de la alegría que provoca el tener universidades cerca de la gente, el primer universitario en la familia, de la pluralidad de voces, compartir el espacio público, de ganar la calle como espacio de celebración compartida con otros y otras, la alegría que proviene del trabajo y su valor estructurante de la trama subjetiva de los hombres y mujeres de la patria. Aclarar que estos avances y conquistas se dieron también en el marco de la peor crisis experimentada jamás por el sistema capitalista, con países como Grecia, España, Portugal, víctimas sacrificables en honor de supuestas divinidades neoliberales, experiencias que a modo de espejos nos devuelvan las imágenes más dolorosas que propician este tipo de políticas salvajes. Recuerdo aquí a la expresidenta Cristina Fernández, cuando decía, en referencia a estas experiencias europeas, que el trabajo es un gran articulador social. Trabajo dignifica, organiza y recrea los lazos de solidaridad social. Por ello, y el desafío permanente para entender que la política es la herramienta por excelencia para proteger, recuperar y reparar las tramas subjetivas de los hombres y mujeres de un país. Por ello recuerdo también cuando la expresidenta decía en el mismo discurso que no hay mayor disciplinador social que no tener trabajo. Por eso el capitalismo, en su expresión neoliberal, necesita generar desocupación, necesita incrementar los niveles de desocupación, necesita expandir las filas del ejército de reserva como condición para empeorar las condiciones laborales, reducir la posibilidad de trabajo, para terminar justificando las rebajas salariales y con ello achicar los costos laborales. Estamos hoy frente a una nueva etapa, un cambio histórico y social que muestra claras evidencias de una Argentina ya vivida, colmada de desesperanza, donde se pasa de proteger el empleo a promover el desempleo. Así, de buenas a primeras nos encontramos con 120.000 despedidos en el ámbito privado y más de 30.000 en el ámbito público. Apelando a modo de justificación al odio, los prejuicios y la segregación en la figura del ñoqui, o hablando a la ligera de la grasa de la militancia, retrotrayéndose a épocas pasadas y dolorosas de nuestra historia, en la que se hablaba de la erradicación de organismos anómalos, a la extirpación de tumores para justificar el secuestro, tortura y desaparición de compatriotas. Resulta difícil, por ello, señor presidente, decir o celebrar el Día de los Trabajadores sin ello dejar de reivindicar a todos y cada uno de los laburantes
de esta inmensa y hermosa patria grande de este pueblo entrerriano. Pero difícil es seguir naturalizando que sea esta etapa de los despidos, del incremento agudizado de la pobreza, de las dificultades para soñar y concretar en la vida cotidiana de los hombres y mujeres las cuestiones básicas de la vida, un plato de comida. Tengo la clara certeza de que esto no es alegría. Y para cerrar, como decía Perón, cada 1 de mayo sea para nosotros un altar levantado en cada corazón para revivir la memoria de los que murieron en defensa de los pueblos, esos héroes anónimos que nadie recuerda porque han sido abandonados en la lucha anónima de todos los días. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Señor presidente, el Día del Trabajador conmemora la lucha de los obreros por un derecho que hoy resulta indiscutible, como fue la jornada de 8 horas de trabajo. Sin embargo, ese reclamo llevó a que los dirigentes de ese movimiento, los mártires de Chicago, fueran ejecutados, aniquilados a pedido de los patrones. La lucha no terminó entonces, sino que empezó con la unión de los trabajadores en un frente común. En Argentina, los trabajadores, los sectores populares, fueron conquistando derechos, encarnando su lucha en los partidos y movimientos populares. Leyes que hoy nadie cuestionan fueron resistidas por el poder y se sancionaron gracias al impulso de gobiernos radicales y peronistas, legisladores socialistas, de izquierda, por la movilización de los sindicatos y de los movimientos sociales. No hubo regalos ni concesiones, hubo lucha y persistencia, a veces en contra de algunas burocracias sindicales que a perpetuidad se instalan en la cúspide del poder y dicen representar a los trabajadores mientras negocian a su favor con la patronal. Esa es una reforma que nos falta, señor presidente, la de llevar la democracia a los gremios, como quiso hacer Alfonsín en la década del 80. El Día del Trabajador se funda en una huelga general por la jornada de 8 horas y se consiguió a pesar del fabuloso poder que desafiaban aquellos luchadores. Hoy en nuestra Argentina, en nuestra provincia, el desafío es consolidar los derechos ya conquistados y avanzar en los que se demandan. Es trabajar día a día para la creación de nuevos empleos, para el desarrollo de las pymes, de las economías regionales, de los emprendimientos familiares. Es también dar cuenta de nuestros actos y gobernar con honestidad y transparencia. A la fiesta del despilfarro, a la fiesta de contar montañas de dólares, de las bóvedas, de los negociados, también la pagan los trabajadores porque significa más inflación, más empobrecimiento y más recesión. Señor presidente, hoy salimos del default, lo que no pudo o no quiso hacer el gobierno anterior, y no es poca cosa, porque va a reanudar la posibilidad de lograr inversiones y la posibilidad de la creación de miles de puestos de trabajo. La Argentina se abrió nuevamente al mundo y tiene acceso al crédito. En Entre Ríos también se van a beneficiar nuestras pymes, a nuestros productores y, en consecuencia, a nuestros trabajadores. Ahora, algunos hablan de inflación y desempleo, palabras que no pronunciaron durante 12 años, cuando el promedio del desempleo fue del 28%, cifra mayor incluso a la que tuvo la década menemista, que fue del 25,4%. A modo de ejemplo, señor presidente, en el año 2014 el porcentaje de desocupación fue del 25%, lo que implica estimativamente más de 4,5 millones de argentinos desocupados. Por eso hablo de una etapa de recuperación que se está transitando desde el gobierno nacional y también desde el gobierno provincial,
trabajando en conjunto, señor presidente, y en colaboración, que es lo que demanda nuestra gente. Estamos en una etapa difícil, la de la recuperación, pero que también implica esperanza, la esperanza de poder recuperar la Argentina del trabajo, la que representa a los millones de argentinos que todos los días se levantan y van a trabajar con la confianza de lograr una vida mejor. Gracias, señor presidente. La palabra al diputado Ruberto. Gracias, señor presidente. Para continuar con el turno de los homenajes, también quiero referirme al 1 de mayo, Día del Trabajador, como lo han dicho los diputados preopinantes. Se conmemora porque en 1887 fueron fusilados, o ahorcados mejor dicho, los llamados mártires de Chicago que luchaban por la jornada de 8 horas. La historia del movimiento obrero en Argentina fue en los principios del siglo una historia de confrontación, de lucha, de represión dura, y a mediados del siglo, con legislación que, como bien dijo el diputado que me precedió en el uso de la palabra, se empezó a implementar a partir de la aparición del gobierno del general Perón. Él realmente, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, impulsó mucho la aplicación de leyes que estaban hace 10 años probablemente y que nunca se aplicaban, porque toda ley es una cuestión de poder, toda cuestión que le da un derecho a alguno seguramente le poda a otro. Y la Argentina era un país muy rico, con un pueblo totalmente empobrecido, sin derechos, y que poco a poco fue ganando estos derechos hasta que, bueno, en estas alternancias que ha habido en la Argentina, en 1955 comenzamos a perder nuevamente derechos los trabajadores. Es bueno hacer este homenaje al 1 de mayo porque en la legislatura de 1906, cuando todavía no había una legislación nacional del trabajo, esta misma legislatura aprobó por pedido de los centros empleados de comercio de la provincia en 1906 el descanso dominical, que solo era aplicable en la provincia de Buenos Aires, porque había una legislación todavía fragmentada. Entonces, hoy que se debate mucho, que acá cada uno está exponiendo su pensamiento sobre el trabajo, sobre cifras de desempleo, que nuestra legislatura nacional está impulsando leyes para la doble indemnización, para impedir el despido, o leyes que implican la suspensión de los despidos por 6 meses, y que nuestro presidente de alguna manera se opone a eso. Yo creo que todos son intentos buenos, pero hay una realidad. En la provincia de Entre Ríos y en nuestra ciudad estamos perdiendo empleos. Hay más de 3.000 trabajadores de la construcción en la provincia de Entre Ríos que por suspensión de obras en general públicas y de trabajadores registrados hoy no tienen trabajo. Tenemos registrados trabajadores de la sanidad, más de 100 en la provincia de Entre Ríos, y por suerte todavía no muchos empleados de comercio a los que represento. Pero que nosotros vemos un horizonte, sí, se van terminando los empleos embromados, porque de los trabajadores que hablo son de los trabajadores registrados y en blanco, pero sabemos que hay muchos trabajadores en la Argentina, probablemente el 35 o el 40%, que son trabajadores no registrados, que son los primeros en caer. O sea, los empleos formales demoran más en caer porque implica una indemnización para despedirlos, etc. Entonces, hoy estamos viviendo esto. Y esta es la penuria y la necesidad, que yo como dirigente obrero no pueda ser cómplice del silencio. ¿Me comprenden? O sea, tengo que decirlo acá, en la cantidad que los dije y con la prudencia que lo digo y con la esperanza de que las cuestiones mejoren. Pero hoy está habiendo trabajadores despedidos, así que no está mal que nuestro Congreso Nacional debata esto, debata la suspensión por 6 meses o la doble indemnización.
porque nosotros tenemos una clase empresaria que, estando asentada en uno de los países más ricos del mundo, nunca ha salido de su mentalidad medieval, aristocrática y oligárquica, que solo se ha dedicado a hacer lo que produce la tierra y no a transformarse en una potencia industrial, porque no invierte acá. Permanentemente tenemos que estar pensando en que todos salen a comprar dólares, y los que más compran son esta clase empresaria en vez de invertir acá. Entonces, no es malo que a esta clase empresaria le pongamos límites al despido cuando sopla un vientito malo, porque podemos discutir cualquier cosa de las políticas de los últimos 10 o 12 años, pero que se fomentó el consumo y el mercado interno y que se recuperaron muchas fuentes de trabajo que no había en 2001, podemos discutir todo lo que querramos, pero hubo más trabajadores. Que dicen que por ahí que se aumentaron muchos trabajadores en los municipios, en la administración pública, porque yo veo y conozco muchos intendentes de esta provincia que, bueno, hay gente sin empleo y, bueno, se la toma también a veces, ¿no es cierto? El empleo público no es una cuestión que la quieran, es una necesidad, porque si no se fomentan fuentes de trabajo privada, bueno, ¿qué hace el intendente de una pequeña localidad como mi colega acá, que fue intendente de Basavilbaso? Por ahí lo toman, con un contrato o con algo. Entonces, acá el debate, es cierto que la gente está recontra preocupada por la inflación, recontra preocupada. Los empleados de comercio firmaron un acuerdo salarial por el 20% por 6 meses, y ya antes de cobrarlo, porque recién van a cobrarlo en abril con el sueldo de vengado, ya se aumentaron todas las tarifas. Acá están cerrando locales tradicionalísimos en Paraná porque se aumentaron muchísimo los alquileres, ¿entiendes? Y el costo de la energía y otras cosas es bastante embromado y altísimo. Entonces, mi homenaje al 1 de mayo, así como el principio de las luchas fueron por la jornada de 8 horas, es para que tratemos como sociedad de mantener nuestras fuentes de trabajo. Creo que si logramos esto, si logramos dar este debate, si ponemos sobre la mesa las cuestiones que tienen que ver con la dignidad de trabajar, estamos honrando nuestra condición de legisladores, porque, bueno, los legisladores que comenzaron allá en la Revolución Francesa empezaron por darle derechos a la gente, y los legisladores en nuestra Argentina empezaron por darle derechos a la gente, y la gente es la que trabaja, y al trabajador se le deben dar derechos, y Argentina estuvo orgullosa de los derechos que dio a sus trabajadores, porque fuimos pioneros en América Latina por nuestras universidades, por nuestra diversidad cultural, por nuestra sociedad, pero también por los derechos que tenían los trabajadores. Cuando como dirigentes sindicales nos encontramos con otros hermanos latinoamericanos, nos admiran de los derechos que han conseguido, como bien dijo el diputado de la bancada opositora, con lucha, con lucha. Podría contestar, pero no es para acá definir si sí o no los sindicatos tienen que normalizarse o tiene que haber una verdadera democracia sindical. Los sindicatos hacen elecciones cada 4 años como corresponde. Un sindicato importantísimo de la provincia de Entre Ríos tuvo elecciones sábado y domingo y ganó lo que podría llamarse una lista opositora. O sea, esto se da permanentemente. Y como bien dice la legislación alemana, europea, los trabajadores saben a quién tienen que elegir y se tienen que dar su propio estatuto y tienen que normar sus propias leyes para elegir a quienes los representan. Yo de esta manera quiero rendir mi homenaje al 1 de mayo, a todos los que durante el siglo que ha sido de las conquistas obreras, el siglo XX, dieron un granito de arena, pusieron su sangre para que los trabajadores estén un poquito mejor. Y como sociedad reflexionar, porque estamos perdiendo puestos de trabajo y creo que estamos aún a tiempo de revertir esto, de dinamizar nuestro mercado interno y de retomar una vía nuevamente de que haya más trabajo en la Argentina. Muchas gracias, señor presidente, y de esta manera doy por concluido mi homenaje.
Tiene la palabra el diputado Allende. Muy breve, señor presidente. Coincido con el diputado preopinante, pero creo que hay que rescatar a los sindicatos y hay que contestar. A los sindicatos, en un 1 de mayo, hay que reivindicarlo porque fueron los que pusieron los hombres y las mujeres que han ido luchando a través del tiempo para lograr las conquistas. Lo que pasa es que esas conquistas les molestan profundamente a un pequeño sector gorila que cada vez se potencia más y que hoy llegaron al poder a través de las elecciones por primera vez en la historia de este país. Nosotros, como decía el diputado preopinante, vemos que los sindicatos cada 4 años renuevan sus autoridades y en esta provincia de Entre Ríos, y esto lo digo porque lo saben quienes van por la normalización, y es mentira, no van por la normalización, van para ver si pueden destruir el único pilar fundamental de las bases peronistas que defienden a los trabajadores, que son los sindicatos. Porque en esta provincia ellos saben bien que en varios gremios, y gremios importantes como el docente, como ATE, en 3, 4 últimas elecciones han ido ganando distintas oposiciones a quienes conducían. ¿Qué más democracia que eso queremos? Y un dirigente sindical sucedió a otro y después otro y así sucesivamente. Y en otras entidades sindicales sigue ganando algún otro dirigente y es porque lo vota. Pero son tan gorilas que subestiman a la gente. Entonces creen que son pequeños ovejitas de corral que van atrás del pastor mentiroso y que entonces van y lo votan. Saben que no es así. Nosotros no necesitamos que venga Frigerio a decirnos cómo formamos las listas de los sindicatos, que se queden tranquilos, que el Día del Trabajador sirva para reivindicar al movimiento obrero y a cada uno de esos sindicalistas que puso la vida y puso el esfuerzo para pelear en contra de este sector minoritario pero sumamente gorila. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Viola. Señor presidente, he escuchado con gusto muchas de las palabras que han referido los diputados preopinantes. Coincido plenamente con la del presidente de mi bloque, pero en actos de homenajes como estos, que sí vale la pena recordar los orígenes de la fecha que se conmemora, no podemos lesionar la figura hoy de nuestro presidente de la Nación Argentina, que en base desde allí para abajo denominó de gorila, un término que lamentablemente lejos está del partido y del frente que me toca representar en esta banca. Me parece que lo más importante que los demás diputados han manejado con mucho respeto ese término a la investidura del presidente de la Nación y de allí a los demás funcionarios que hemos llegado a través del voto de la sociedad. En eso pido cordura. Y sin olvidar los orígenes, porque a veces también es injusto recordar solo al Partido Justicialista como enarbolando solo el que ha logrado algunos objetivos y beneficios como los que en una fecha como la que se conmemora se refieren como exclusivos de un partido. Justamente los sindicatos que más florecieron en la época de nuestro expresidente Hipólito Yrigoyen, la historia no lo recuerda. Y mucho menos recuerda, o a veces lamentablemente se olvida, a un concordiense que fue convencional constituyente y que implementó lo que hoy se denomina el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, una constitución que si bien fue sancionada en una época de un golpe militar, se derogó por ese motivo, pero sin embargo el 14 bis sigue vigente hasta la fecha de hoy. Y fue de quien perteneció a las filas del Partido de la Unión Cívica Radical, como fue el convencional Jáuregui Berry. Es importante tener en cuenta, todos los partidos que representamos han hecho su aporte, y bien lo dijo el presidente de bloque, si trabajamos en conjunto vamos a mejorar muchísimo nuestra sociedad, con respeto y valorando el aporte que cada uno de los sectores políticos ha sumado a esta sociedad que hoy está. Con sus defectos y sus virtudes hoy gobernamos un país de la mano con distintos sectores políticos y de la única manera que podemos llegar adelante y poder concretar los distintos proyectos que desde estas bancas se van proponiendo, pero solamente con respeto y trabajando en conjunto. Gracias. Y la palabra al diputado Vázquez.
pedirle que se respete el reglamento de esta Cámara. Que mis padres me perdonen, pero cuando hablamos de homenaje, hablemos de homenaje en serio, homenajear a alguna persona que ya no está, como lo dice nuestro diccionario, nada más. Tiene la palabra el diputado Báez. También para referirme en el marco de esta proximidad de la fecha en que se conmemora el Día de los Trabajadores, lo digo en plural, los trabajadores son sujeto político y son sujeto de derecho en tanto se agrupan, en tanto juntan fuerza, individualmente pierden conquistas y pierden derecho. Entonces, en virtud a la proximidad del día en que se conmemora el Día de los Trabajadores, queremos también hacer un homenaje y naturalmente hacerlo desde la perspectiva de la pertenencia al movimiento político en el que orgullosamente militamos, que es el peronismo, en el que los trabajadores siempre tuvieron un lugar central. Un ejemplo de eso es este propio bloque de diputados del Frente para la Victoria, que tiene 2 legisladores provenientes del movimiento obrero organizado. Entonces, el primer reconocimiento vaya para nuestros 2 compañeros legisladores de las filas del gremialismo argentino. En primer lugar, quiero, presidente, rescatar la armonía lograda en esta Cámara, que ha permitido una relación interbloques e interpersonales, como bien se dijo acá, con respeto. Pero entiendo que esa armonía y ese respeto no tiene por qué coartar o no tiene por qué colisionar con el debate político, porque todos tenemos el derecho, y diría yo también la obligación, de ser coherentes con nuestras convicciones y consecuentes con quienes nos votaron, a unos para una cosa, a otros para otra. En ese sentido, quiero decirlo con todo respeto, me permito corregirlo al presidente del bloque de Cambiemos, cuando recién refirió ciertas cifras, creo que estaba confundiendo los datos de desocupación del INDEC, que no eran esos que él dio, creo que los confundía con los datos de la pobreza, que se hicieron muy famosos por el tratamiento mediático dado por los grandes medios y que son de dudosa rigurosidad provenientes de una universidad privada. Cuando en la Argentina hubo 24% de desocupación, presidente, los gobiernos se tuvieron que ir en helicóptero y se fueron con muertos en las calles y en las plazas públicas. No fueron de ninguna manera esos índices de desocupación que recién se dijeron, pero tomémoslo como una equivocación en la base informática. Presidente, nosotros, en virtud del próximo Día de los Trabajadores, justamente lo que queremos es expresar la preocupación por un sinnúmero de medidas de gobierno nacional que afectan negativamente en la vida de millones de argentinos y particularmente en la vida de los trabajadores. Apenas 4 meses y medio de gestión, hay más de 140, 150.000 puestos de trabajo que se han perdido. Y detrás de cada puesto de trabajo hay una familia que pierde la dignidad que solamente da el trabajo. Y vemos que el origen de eso está en lo que podríamos decir un plan sistemático de desarticulación de toda la estructura que permitió en los últimos 12 años a los argentinos, pero particularmente a los trabajadores, mejorar sus condiciones de vida. Y en Entre Ríos, que no es una isla, también pasan cosas que nos preocupan y nos angustian. Nos angustia la incertidumbre laboral en la que están los compañeros de la sanidad, de la Clínica España, como también
como también nos preocupa porque sabemos de la situación en que están otras clínicas y otras instituciones del sector de salud. Nos preocupa y nos angustia el futuro de las familias de los 27 trabajadores despedidos sin causa de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, como nos preocupa y nos angustia la situación y el futuro de las familias de tantos trabajadores despedidos sin causa de la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación, del ex Renatea y de tantas dependencias del Gobierno Nacional en Entre Ríos, pero también del sector privado, que todos sabemos que ya se están sustanciando en distintas ciudades de nuestra provincia. Entonces, necesitamos que después de recorrer las radios para hablar de la pesada herencia, nos digan cómo van a reactivar la obra pública financiada por el Gobierno Nacional y que está absolutamente paralizada en Entre Ríos y que de diciembre a hoy ha provocado que más de 3.000 trabajadores registrados y afiliados a la UOCRA estén en sus casas sin trabajo. Necesitamos que nos digan qué va a pasar con cientos de hombres y mujeres que durante todos estos años han trabajado con compromiso, con honestidad, manteniendo en funcionamiento muchos planes sociales y de educación y que hoy viven en la incertidumbre porque esos planes sociales se van desfinanciando. Necesitamos saber cuál es el plan industrial del gobierno de Macri. En Entre Ríos, el costo de la energía para los grandes usuarios aumentó más de 7 veces, de 100 a 770 al mega. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que los empresarios industriales empiecen a suspender o a despedir operarios o empiecen a discontinuar con los ciclos productivos como vemos que ya ocurre en muchas otras provincias? Necesitamos saber qué va a pasar con esos planes sociales y esos planes educativos que se dejan de financiar. Necesitamos saber si tendremos que definitivamente resignarnos a guardar en el cajón de los buenos recuerdos ese fenomenal plan de inclusión digital que fue el Conectar Igualdad, que hoy ya no es más, porque el Gobierno Nacional de un soplido despidió a los más de 1.000 técnicos que lo hacían posible. Necesitamos saber qué va a pasar con esos hombres y mujeres que veían con enorme esperanza que sus manos callosas les permitieran tomar el lápiz para terminar sus estudios primarios o secundarios a través del Plan Fines, como lo pudieron hacer otros miles durante todos estos años. El Plan Fines también hoy es apenas un buen recuerdo, como lo son los centros de actividades juveniles o de actividades infantiles, donde también iban esos mismos hijos de los mismos trabajadores a tener contención. Necesitamos saber qué decirles a los trabajadores que tienen hijos en edad escolar y que necesitan apoyo escolar, porque el Gobierno Nacional también ha cortado las horas extra que venían a ese fin. Necesitamos saber qué decirle a los chicos y a los padres que son trabajadores y a los maestros y a los profesores de violín, de contrabajo, de oboe, que también son trabajadores. ¿Qué va a pasar con el programa de orquestas, de bandas y de coros infantiles que también están siendo desfinanciados por decisión del Gobierno Nacional? No hablemos del Plan Progresar, que no saben, no contestan. Y si fuera poco, el PAMI anuncia el recorte en la entrega de medicamentos a nuestros abuelos después de toda una vida de trabajo. Entonces, ha cambiado el escenario, señor presidente. La Argentina es gobernada por sus propios dueños. Y cuando estábamos avanzando hacia el 50-50, volvemos a ver una enorme transferencia regresiva de ingresos de los sectores populares y de los trabajadores a las corporaciones, vía mega devaluación, eliminación o disminución de las retenciones, eliminación de los cupos de importación, que significa afectar a la industria nacional y que significa desaparición de puestos de trabajo genuino, vía la inflación, vía el tarifazo. Es demasiado. Es demasiado, señor presidente. A veces, desde la recóndita esperanza de que lo hagan, nos preguntamos, ¿cambiarán
Necesitamos que entiendan que han comenzado a caminar, a transitar por un sendero muy peligroso, al borde de un barranco en que la Argentina ya ha caído y al que nadie quiere volver, porque además los primeros que caen son los más humildes. Este plan económico, y admito que encierra toda una contradicción porque nadie lo quiere, pero lo advertimos, nos lleva a épocas a las que nadie quiere volver. ¿A alguien le suena el 2001? La judicialización de la política nos lleva a otro escenario, al que se vayan todos, y cuando se van todos, los que quedan son los gerentes. Y todos, en esto tenemos que coincidir, los que provenimos de fuerzas políticas populares. No podemos darnos el lujo de resignar a la política como herramienta de transformación e incluso como herramienta para dirigir el rumbo de la economía. Lo advertimos, el gobierno de los CEOs y los gerentes se quiere llevar puesta la política y sin distinciones. Sin distinciones. También quieren, señor presidente, borrar de la memoria popular los logros de los años de gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, pero no van a poder. Ya alguna vez lo intentaron, allá lejos, y hace tiempo en el 55 con el peronismo, con los mismos estigmatismos, con las mismas criminalizaciones, con las mismas acusaciones, con las mismas mentiras. Y a 70 años el peronismo está vivito y coleando, no aprenden más. En lo que sí no se equivocan es en identificar a la presidenta Cristina Kirchner como principal límite para las corporaciones que hoy gobiernan, porque fue ella la que se paró con absoluta dignidad para ponerle un límite al poder financiero internacional, y fue ella la que cuando el mundo se caía, con medidas macroeconómicas anticíclicas y con complejos programas sociales, le cambió la biografía a millones de argentinos, con vivienda, con educación, con salud, con millones de puestos de trabajo, con miles de convenios homologados, convenios colectivos homologados, con miles de conquistas para los trabajadores. La clase trabajadora argentina, señor presidente, es agradecida y tiene memoria. Y como tiene memoria, sabe bien la verdad que encierra esa frase de que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Por eso, nuestro mejor homenaje a los trabajadores organizados. Muchas gracias. Y en la palabra el diputado Rothman. Sin duda que un día tan importante, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, como es el Día Internacional del Trabajo, me da mucha pena que entramos a discrepar por cuestiones, no ideológicas, por cuestiones partidarias. El Día del Trabajador es el Día del Trabajador radical, peronista, socialista, comunista o de ningún partido político. Y es una pena que en esta casa, que es la casa de la democracia, que es la casa donde están albergados los entrerrianos, porque los 34 diputados que estamos acá venimos de distintos departamentos, de distintas extracciones políticas, de distintos conceptos políticos, pero nos une una cosa, que es la lucha por la democracia. Y es una pena que en un día tan importante para el mundo entero estemos peleando para ver si dimos más trabajo los peronistas, o los radicales, o los socialistas, o los comunistas. Es una pena. Pero yo tampoco puedo dejar pasar lo que me incumbe al partido que yo represento, que es la Unión Cívica Radical. Yo no me siento gorila, señor presidente. Yo he peleado desde que era chico y mis padres me dieron un estudio con mucho sacrificio, como muchos de acá, posiblemente, y como muchos entrerrianos y argentinos, y peleamos desde lo que nos tocó y conocemos lo que es la pobreza, conocemos recorrer los barrios, conocemos a la gente que come de los basurales, conocemos a la gente que coma de los contenedores. Yo el sábado hace 2 días atrás, fui a visitar a alguna gente, amigos políticos,
que no son de mi partido, sino son del partido peronista. Me llevó, dice, venga doctor, vamos a ver, yo le voy a mostrar una cosa. Le voy a mostrar cómo esa gente come de la basura. Realmente uno que está acostumbrado, yo por mi profesión y porque hace muchos años milito en política, estamos acostumbrados a muchas cosas. Pero me dio una pena, ese día sábado a la tarde, una llovizna pertinaz, con viento frío, la gente calentaba con las tablitas, para quedar con las tablitas para el calor y abriendo los tachos de basura para poder comer. Esos son habitantes también de Concordia y de la Entre Ríos y del país. Y mi ciudad hace 32 años que tiene un solo gobierno, que es el Partido Justicialista. Y nuestra ciudad es una de las ciudades más pobres del país. Entonces, yo no puedo dejar pasar desapercibido porque la historia del trabajador ya la contaron, pero se hizo también con sacrificio de muchos entrerrianos y de muchos argentinos. ¿O no nos acordamos lo que fue la pelea de los obreros del sur? ¿O no nos acordamos lo que fue el Cordobazo, donde se le quebró el espinazo al gobierno de Onganía, ese movimiento obrero estudiantil, con dirigentes obreros excepcionales, como fue el Gringo Tojo, como fue Salamanca, como fue el negro Atilio López? Entonces, eso también, y hubo muchos muertos ese día, y eso también se escribió la historia de los obreros de la Argentina. Por eso me duele que acá estemos peleando sobre estas cosas, pero quiero decir también otra cosa. Ustedes saben que acá se discute quién dio más trabajo. Yo creo que todos los gobiernos tienen cosas positivas y cosas negativas. Algunos en la balanza tendrán más, otros tendrán menos. Y las conquistas obreras vienen de aquel ejemplar presidente que fue Pío Yrigoyen, Palacio, ese senador socialista, Perón y Eva Perón, que le dieron consistencia a muchas conquistas obreras. Y acá se dijo, el presidente de nuestra bancada, el artículo 32 de la Constitución, el artículo 14 bis de la Constitución, donde se dejó establecido el derecho de huelga, que es un derecho que tenemos todos y tienen básicamente los trabajadores de protestar. Yo no estoy de acuerdo que se diga que acá se ha despedido mucha gente. Según las cifras que uno maneje, posiblemente estamos semejantes a lo que había el año pasado, a lo que había que venimos de una pobreza muy grande. Casi el 30% de los argentinos son pobres. Son nuestros compoblanos, son entrerrianos y son nuestros argentinos. Entonces, no hay derecho de decir, estos que están acá son gorilas, estos que están acá son los que han llevado a la pobreza. ¿Sabe cuál es el peor elemento y la peor herramienta para la pobreza? Es la inflación. Yo estuve presente y cuando hubo despidos allá por el año 2000, un gobierno provincial, se dejó a muchos trabajadores en la calle, que hicieron huelga, que ganaron los juicios, que hubo que reincorporarlo y se le pagó la indemnización. No fue lo mismo cuando en el 2003 se hizo cargo un gobierno peronista y se dejó a muchísimos obreros también del Estado en la calle. Nadie dijo nada. Es una pena que tenga una vara para uno y una vara para el otro. Yo estuve de acuerdo que no había que despedirlo, había que estudiar caso por caso, pero no interesa. Pero quiero decir que nadie es impoluto acá y nadie tiene las alas de los ángeles. O sea, yo creo que una de las peores cosas que hemos heredado es el trabajo precario. Estamos hablando del Día del Trabajador. El trabajo precario. En mi ciudad, una de las ciudades más pobres del país, hay miles de planes. Los miles de planes no son trabajo genuino. Tenemos que pelear para que haya trabajo genuino, porque no hay algo más digno que es el trabajo estable
el trabajo que uno llega con el pan a su casa por el esfuerzo que hizo en el trabajo. No darle un plan de favor y para que vaya a algún acto, y si no va a ningún acto, mañana no tenemos más el plan. O sea, o que tengamos quien reparten los planes, inventan un programa, le dan un plan, pero vos, mi querido, es lo que dice la gente, es lo que me dicen a mí en todos los barrios, pero vos me tenés que dar el 20% cuando cobres. Y lo digo acá porque lo digo en todos lados. Lo digo acá porque lo digo en todos lados. Así que, señor presidente, vuelvo a decir, todos tenemos que pelear para que esta Argentina salga, para que este Entre Ríos nuestra salga. Hoy se hace una muestra de cultura. Los trabajadores de la cultura hacen una muestra y se expone acá en esta casa, la casa de los entrerrianos, de todos los entrerrianos. Es una lástima que en una fecha como esta estemos discutiendo estas cosas. En la palabra Muchas gracias, presidente. Sí, señor presidente. Bueno, antes que nada, celebrar, coincido con el diputado de nuestra bancada, el diputado Báez, el inicio, por marcar de alguna manera, en esta gestión del debate político en esta Cámara. Creo que es nuestra obligación fijar postura, debatir, opinar, y ahí me permito disentir levemente con el diputado preopinante, no es una pelea, para nada. Creo que desde el lugar de sentirnos y reconocernos diferentes, todos tenemos la obligación de fijar nuestra postura, de decir nuestras propuestas, de defender a distintos sectores. Y esto, bienvenido sea para la democracia. Creo que también algunas cuestiones que se han dicho, dejar algunas definiciones que me parecen importantes, que no queden liberadas así o definidas muy ligeramente. Hemos tenido experiencia, y nos debemos hacer cargo, algunos más que otros, pero nos debemos hacer cargo todos, de demonizar el empleo público. No demonicemos el empleo público como la raíz de los males de la economía, porque eso lo vivimos los 90. Demonizamos el empleo público, lo destruimos, jugamos con la dignidad de las personas, de los trabajadores, con el ingreso familiar, y al cabo de eso estábamos un poco peor, no un poco mejor. Así que quiero dejar eso de alguna manera establecido. En esta discusión, que bienvenido el debate, como decíamos anteriormente, creo que deberíamos, todos somos hombres de la política y preocupados por tener un país mejor, una provincia mejor, o en las localidades a las cuales pertenecemos, una mejor sociedad. Todos queremos una sociedad con igualdad de oportunidades para todos y sobre todo un Estado seguramente que favorezca a aquellos más desprotegidos y sobre los cuales tiene que actuar corrigiendo algunas asimetrías el poder político para generar esa igualdad de oportunidades. Cada uno tendrá su visión, lo hará desde cualquier lugar y yo reconozco las buenas intenciones de todos más allá de las enormes diferencias que podamos tener. Lo que nos tiene que encontrar a todos unidos me permito retomar una línea de pensamiento del diputado Báez, es en defender a la política. Porque es cierto, y coincido totalmente, que cuando se judicializa la política, cuando se ataca a la política, es una discusión que tiene otro trasfondo y que es darle valor o prioridad al pensamiento, al interés de las corporaciones y de sectores minoritarios. Solo la política le pone freno a las ambiciones de medida de algunos sectores concentrados y de muchísimo poder en nuestro país. Por eso no es casual que se ataque a la política en su conjunto. Y en esto creo que nos debe encontrar a todos unidos. Por otro lado, también en esto de defender el trabajo se han tocado temas sensibles que uno desde el lugar que ocupa, político, partidario, ideológico, me siento la obligación de decirlo. Nadie quiere vivir de un plan. Y demonizar los planes me parece un error conceptual y una falta de sensibilidad. Y en esto quiero también destacar que no es el caso del diputado preopinante, pero uno lo escucha en distintos sectores. No hay mejor ingreso familiar que le devuelva la dignidad a la familia, a la persona, que vivir de un trabajo digno y de un ingreso. Nadie quiere ser cautivo de la autoridad de turno para vivir de un plan. Pero la política debe atender las cuestiones urgentes e importantes, porque para nosotros es fácil de acá
discutir si el plan sí, si el plan no, porque tenemos el estómago lleno y la educación de nuestros hijos asegurada y la salud asegurada. Pero para aquellos que no saben cómo llegar a fin de mes para atender la coyuntura, en la inmediatez de lo diario hay que tener políticas concretas que asistan a estos sectores. Y todos los días podemos hacer algo, y seguramente todos los días faltará algo, como él ha descrito que falta en la ciudad de Concordia. También falta en mi ciudad, en Gualeguaychú. ¿Por qué no reconocerlo? Ahora también, dejando de lado las cuestiones políticas, un ratito, cuestión que no me gusta, porque soy un hombre de la política y no me avergüenzo de ejercer esta actividad. Hay una foto del 2001 en Gualeguaychú que nos tenemos que hacer cargos todos, no solo los que estuvieron del 99 en adelante. En Gualeguaychú, en el año 2001, había 10.000 personas que comían en comedores municipales porque no tenían para llenar la panza. Había 6 nodos del Club del Trueque, porque la desocupación era lo único que permitía la elaboración de algunas cuestiones que tengan que ver con los oficios e intercambiar, porque ni siquiera había moneda, y había sí una sobreabundancia de bonos provinciales que superaban la docena en todo el país. Más allá de la discusión de los índices de desocupación o lo que quieran discutir, esa foto no está más en este país. No está más, y ojalá nunca vuelva. Ojalá nunca vuelva. Pero esa foto en mi ciudad no está más, como en muchas ciudades entrerrianas. ¿Qué falta? Seguramente que falta. Que cada día cuenta, y es importante que hagamos algo y a todos nos duele. Por último, quiero dejar descartado esto de que el político de turno asigna el plan. Eso atrasa, discúlpenme, pero atrasa, y creo que nunca fue así, no es que atrasa, nunca fue así. Yo puedo hablar con autoridad de lo que pasa en Gualeguaychú, debería informarme quizás un poco más a la provincia ahora, pero llegada el momento lo tengo que decir. En Gualeguaychú hay 6.600, cuando yo pedí información al jefe del ANSES, que es un funcionario político, es un funcionario de carrera, me decía en Gualeguaychú hay 6.600 libretas, me decía él. Eran 6.600 asignaciones por hijo, decía yo, no libretas. Con lo cual son alrededor de 2.000 familias, que están bancarizadas y cobran cada una con su tarjeta en el banco. Yo para saber quién recibía y quién no recibía tenía que preguntarle al ANSES. No pasaban por ningún político de turno, no pasaban por ningún referente político. Todo lo contrario, era un programa objetivo y la asignación universal por hijo ha sido reconocida y tomada como ejemplo en otros países de Latinoamérica. Quiero cerrar y ya por último emocionar, creo que todas las bancadas han hecho uso de la palabra, cada uno desde su lugar, con fuerte identidad política partidaria, desde sus convicciones, con el respeto, nos hemos manifestado. Si alguno se ha sentido dolido, bueno, valga en este caso la disculpa, pero creo que también es bueno responder con energía y con firmeza, como han respondido diputados de nuestro bloque, cuando se ataca casi su integridad personal, reclamando algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad sindical o con lo que pasa en el movimiento obrero. Bueno, luego de esto, mociono el cierre del debate o del turno de los homenajes para seguir con el correspondiente orden del día. Sí, quiero que observe para ratificar su moción. La moción, señor presidente, lo único que solicito es que ya los bloques por eso retiro la moción, estoy dispuesto a retirar la moción, no hay inconveniente, diputado. Tranquilo, diputado Troncoso, justamente le daba nuevamente la palabra para retirar la moción de cierre del debate, que se le permita el uso de la palabra a los diputados. Tiene la palabra el diputado Troncoso, tiene la palabra el diputado Artusi, tiene la palabra la diputada Tacistro, en ese orden. No hay ningún apuro. No tengo micrófono. No se ponga nervioso, presidente, si yo estoy tranquilo. No hay ningún problema. Simplemente... Yo le estoy permitiendo justamente desde acá a la presidencia. Gracias, presidente. Simplemente adherir a los homenajes que se han dicho acá, especialmente a la familia Guastavino, porque con PEMO compartimos, como usted sabe, presidente, esa bancada del 99 al 2003, que fue una bancada y un gobierno bastante complicado, donde tuvimos que luchar mucho, donde hubo mucho debate y que realmente pudimos lograr salir un poco de la situación que nos tocó vivir. También al amigo, porque fue un gran amigo, un gran radical, un hombre de la democracia como fue Herminio Ludi,
cuando tuve que acudir en los momentos que Maciá lo necesitó estaba dentro de las cooperativas, pudimos lograr que hoy una radio, que fue la radio pionera en nuestra ciudad, pudiera tener un edificio propio que en aquel momento era del Banco BID. Pero también quiero saludar a todos los trabajadores. No voy a entrar en el debate porque me parece que esto no le hace bien a la democracia, más allá de que me parece lo que hoy se ha dicho, cada uno ha defendido las cuestiones políticas y que me parece que eso es muy importante. Pero yo vengo de un partido radical que goberné 12 años mi ciudad, una ciudad que en el año 95 vivía del asistencialismo y que tenía más del 40% de su ocupación. Y acabo de entregar un gobierno el 10 de diciembre con el de mayor crecimiento y el de menor índice de su ocupación de la provincia de Entre Ríos. Por eso cuando dicen que los radicales no sabemos gobernar, no todos son iguales. Hay muchos que han cometido errores y nos hacemos cargo de esos errores, de la provincia, de la nación, pero que también los amigos justicialistas se hagan cargo también de algunos errores que yo no voy a ponerme a debatir porque creo que hay que hacerlo con respeto y que todos los trabajadores lo que están esperando que nosotros los políticos de una vez por todas demos ese paso para trabajar juntos en bien del país, en bien de esta provincia que mucho nos necesita. Por eso, señor presidente, le agradezco justamente y agradezco a todos, la bancada opositora, la bancada al cual yo represento y a toda la bancada del Frente Cambiemos para que unamos esfuerzos y empecemos a trabajar definitivamente, porque los trabajadores lo que quieren hoy es que solucionemos la gran problemática que hoy se puede estar dando, pero que empecemos a trabajar en serio y con responsabilidad. Y ese va a ser el trabajo que voy a hacer, como lo he hecho siempre como político desde esta banca y cuando me tocó ser intendente de mi ciudad. Muchas gracias, señor presidente. La palabra, diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Evidentemente, el 1 de mayo es una fecha rica en significados históricos. Ha sido en reiteradas oportunidades en este turno de los homenajes recordada la fecha del 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, no del trabajo. Y ha sido bien recordada la dimensión internacional y de lucha de este día, por lo que no, en honor a la brevedad, voy a evitar reiterar algunos conceptos que aquí han sido vertidos. Me permito vincular esta significación con otra que tiene en particular en la historia argentina y entrerriana en particular. Milito en un partido que tiene como uno de sus grandes orgullos haber impulsado el artículo 14 bis que consagra los derechos de los trabajadores en la Constitución Nacional, señor presidente. Y esa Constitución Nacional fue posible incorporarle el 14 bis porque existía el 14. Y el 14 existía por cosas que casualmente tienen mucho que ver con el 1 de mayo. Con el 1 de mayo de 1851, el histórico pronunciamiento de Justo José de Urquiza en la Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay, el 1 de mayo de 1853 la sanción de la Constitución Nacional que le puso fin a décadas de anarquía y de conflictos en nuestro país y que inició un período que con luces y con sombras, con tensiones y con conflictos que nadie va a negar, permitió que de todos modos la Argentina se transforme en un país progresista, que abrió sus puertas a la inmigración, de muchos de nuestros antepasados que encontraron aquí precisamente una tierra donde poder trabajar y donde poder tener los derechos al trabajo y a tantas otras cosas que muchas veces se le negaban en su madre patria. Yo pertenezco a un partido que puede exhibir con orgullo algunas cosas, señor presidente. Han sido dichas muchas cosas. Si transformamos el turno de los homenajes en una suerte de debate político acerca de la coyuntura y en una
serie de preguntas y respuestas acerca del rumbo del Gobierno Nacional, me temo que no nos va a quedar más tiempo para lo que debemos tratar, de modo tal que no quiero entrar en ese terreno, quiero ceñirme al turno de los homenajes, pero sí quisiera decir, solamente para contestar una pregunta que quedó formulada, que, por ejemplo, habría que tener mayor cuidado a la hora de utilizar ciertos términos y hacer ciertas preguntas, porque muchas veces uno oye que se habla a la ligera de los 90 y del neoliberalismo, como si en los 90 hubieran gobernado los marcianos en la Argentina y no quienes gobernaron y quienes los votaron. Y respecto de una coyuntura mucho más cercana en el tiempo, me permito decir, pero insisto, solo a modo de ejemplo, señor presidente, porque sería muy extenso entrar en la profundidad del debate que aquí se ha planteado, que, por ejemplo, hoy, en mi departamento, en el departamento Uruguay, las obras de vivienda que están llevando adelante algunos consorcios, en este momento están demoradas por esta extraordinaria circunstancia climática que ha sido una cuestión récord, negativo, todas estas lluvias que hemos tenido, porque los fondos están depositados y el atraso, por lo que estas obras se habían demorado, no correspondía a quienes hoy gobiernan a nivel nacional, sino al anterior gobierno el año pasado, señor presidente. De modo tal que agrego a lo que aquí se ha dicho, en homenaje a todos los trabajadores, mi homenaje a la memoria de Justo José de Urquiza, y planteo de aquí en más el gran desafío de todos los argentinos y de todos los entrerrianos de trabajar desde nuestras diferencias, pero juntos en la democracia, por afianzar cada vez más los derechos de los trabajadores. Hoy hace falta generar empleo genuino, reconocer cada vez más derechos y pasar, señor presidente, a tener una situación donde además del derecho al trabajo tengamos para todos aquellos ciudadanos que por alguna razón o por otra no pueden acceder circunstancialmente a un empleo remunerado, que tengan, y en esto mi partido también fue pionero, señor presidente, la posibilidad de tener un ingreso ciudadano universal, una renta básica de ciudadanía que le asegure la subsistencia, derecho que también está consagrado en nuestra Constitución y que, sin embargo, no está reglamentado y en el que deberemos avanzar. Así que, señor presidente, que este homenaje sirva a modo de compromiso para que cada vez más trabajemos, más allá de declamaciones circunstanciales, por los derechos reales y efectivos de los trabajadores entrerrianos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la diputada Tacistro. Ahí va Paulina. Derecho al señor presidente. Ahí está. Bueno, en principio adherir a las palabras de Leticia Tangerosa, en homenaje a Mimi, a quien tuve el gusto de conocer desde hace muchos años. Después, una cuestión muy personal, señor presidente, y es reiterarle mi sentido pésame por el fallecimiento de su hermano. Y después decir que el debate político realmente se va a abrir el día que planteemos temas políticos de fondo reales en este recinto, cuando debatamos temas que hagan a la cuestión estrictamente parlamentaria, como que tengan que ver con los proyectos presentados en las diferentes comisiones y que desde los distintos bloques se debatan acá, y no como es el homenaje del Día de los Trabajadores, y que se planteen discusiones que tengan que ver con oficialistas y opositores, y que algún que otro legislador se olvide de que hay alguna que otra bancada más que tenga que decir una palabra acá en el recinto. Pero bueno, lo voy a perdonar al diputado Bailo cuando olvidó que había alguien más que tenía algo por decir. Así que bueno, feliz día para todos los trabajadores estatales y no estatales, registrados y no registrados,
acá desde el Frente Renovador, y creo que puedo en este caso representar también a los compañeros que, si bien estamos no compartiendo un bloque común, pensamos en común muchísimas cosas. Feliz día para todos y para nosotros también, que somos trabajadores de las políticas y pensamos por un montón de gente que nos ha votado y estamos para eso acá, representándolos. Pero bueno, reitero, me parece que la oportunidad del homenaje por el Día de los Trabajadores debe ser eso justamente, un saludo para todos y no una oportunidad de extendernos tan y tan largo en una sesión cuando en realidad otros temas nos deben ocupar hasta por tanto tiempo. Nada más por el señor presidente, y creo que ahora sí debemos hacer uso del artículo 73, inciso 1, y mocionar el levantamiento de la sesión. Tiene la palabra el diputado Koch. Señor presidente, la verdad que creo que ya se ha dicho todo. Todos hicieron uso de la palabra, cada uno defendió su posición, puso de relieve, pero creo que hoy los que realmente están preocupados son los trabajadores, los radicales, los trabajadores, los peronistas, los trabajadores, los socialistas, los de izquierda, los de derecha. Creo que por distintos motivos estamos atravesando un panorama incierto, político, climatológico. En mi homenaje hoy en el Día de los Trabajadores, homenajear y en ellos a todos los trabajadores rurales, a los trabajadores que se dedican a la actividad referida con la naturaleza que tanto nos ha golpeado, y que ojalá el 1 de mayo del año que viene todos los trabajadores que lo van a festejar este año lo puedan volver a festejar, y en ello la gente del sanatorio y de la clínica que se encuentran acá defendiéndolo, y que puedan llegar a sus casas el 1 de mayo del año que viene y decir tenemos el trabajo, y los que lo han perdido que lo puedan recuperar, porque más allá que la ideología la defendemos cada uno y cada uno llevamos agua para nuestro molino, la única ideología que hay en el trabajador es llegar y poner la comida en la mesa todos los días. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Zavallo. Gracias, señor presidente. En primer término, quiero expresar la adhesión que hizo la diputada, al homenaje que hizo la diputada Angerosa a una luchadora, a un testimonio justamente de lucha, como fue Mimí de Guastavino. Y también adherir al homenaje que se hizo a la reciente desaparición física de un hombre de mi ciudad, de un hombre de mi pueblo, con el que tuve siempre una relación de afecto y de respeto, más allá de estar en otras veredas ideológicas o de pensamiento o de espacio político, como fue don Herminio Ludi. Creo que la sesión de hoy, en el turno de los homenajes, merece justamente darle relevancia al Día del Trabajador. Parece que las cuestiones que fundamentalmente se plantean, y en eso, presidente, quiero resaltar su coherencia porque se le dio la bienvenida al debate político y usted lo ha seguido permitiendo, se debe dar sin negar las realidades. Se debe dar diciendo que hubo 12 años de un gobierno con políticas buenas, políticas activas, pero también con magros resultados, dejando prácticamente un 40% de trabajadores en la informalidad. Y soy de los que defienden que los trabajadores tengan representación gremial y sindical. También en esto espero que quienes nos gobiernan hoy en el orden nacional no cometan la misma equivocación de caer en la negación de los problemas. El desempleo es una luz de alerta en estos momentos y está creciendo. Y sobre esto tenemos que trabajar y encontrar las soluciones en cada uno en el lugar de responsabilidad que tiene, para ver que cómo le mejoramos a cada uno de estas personas que buscan nada más ni nada menos que dignificarse a través del trabajo y no caer tampoco en la descalificación y en el agravio a quien posee momentáneamente, un plan o una mano del Estado en su asistencia social. Y por último, una pequeña corrección a alguien que también tengo mucho afecto, como el diputado Rothman. Primero, el reconocimiento que hizo él, creo que merece destacarse, a un error de un gobierno, como fue, creo, lo de la ley 9235, a lo que hizo referencia, y que dijo que todos por ellos se reincorporaron y se les pagaron sus salarios caídos. Quiero decirle
que muchos hicimos juicio en aquel momento solamente por recuperar el trabajo. Nos llevó prácticamente 2 años y que muchos lamentablemente en ese camino, no de búsqueda de salarios caídos, sino de recuperación del trabajo, perdieron lamentablemente su existencia física y no pudieron recomponer lo mismo. Por eso digo que el momento actual es de alerta, es de luces amarillas sobre el tema de desempleo. Me parece que lo mejor que podemos hacer es presentar iniciativas parlamentarias que tiendan no a la prohibición o al castigo a quien despide, sino que tienda un Estado que motive y que incentive a través de una baja en el costo laboral, fundamentalmente de lo que son el aporte. Porque hoy un trabajador, lo hablaba con un representante justamente de una pequeña pyme, no de un grande, un trabajador tiene lo que cobra en mano es un 55%, pero hay un 45% que tiene como cargo, como contribución patronal. Es ahí donde tenemos que motivar e incentivar para alivianar esto, para que no se pierdan más puestos de trabajo, y en eso nos va a encontrar trabajando desde este bloque. Gracias, señor presidente. En la palabra, diputado Anguiano. ¿Me dan? Hola, muchas gracias, señor presidente. Breve. A medida que transcurrió el debate, usted sabe, como muchos saben, es mi primera experiencia en esta actividad, me pregunté qué lugar ocupo yo siendo empleador hace 34 años, a la hora de rendir homenaje a la gente con la que he trabajado durante 34 años, que me han respondido en cierta forma, más de 300 personas. Y me nace, honestamente, proponerle a todos los colegas que entendamos que el mejor homenaje que le podemos ofrecer al trabajador es un esfuerzo por tratar de conseguir puntos en común, porque de lo que acá surja es que nosotros vamos a generar mejores condiciones de trabajo, mejores fuentes de trabajo. Y hoy que no estoy como empleador, sino como representante, como legislador, el homenaje que ofrezco es la mayor capacidad de generosidad y de comprender y de escuchar para que de lo que acá surja en la gestión que tenga me pueda retirar diciendo qué bueno, hemos generado mejores condiciones de trabajo. Ese es el homenaje que le ofrezco a la gente. Gracias. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra el diputado Sosa. Sí, es bueno este día que podamos hablar, y más en esta Cámara, porque cada vez que se silenció esta Cámara es que estábamos en problemas. Yo celebro que todos podamos hablar, y más en el homenaje al trabajador. Y digo esto porque se han dicho verdades de un lado y de otro. Indudablemente que del 83 a hoy ha cambiado mucho. Creo que el punto de inflexión en la historia de la Argentina fue la recuperación para siempre con el nunca más. Creo que hay democracia para siempre, pero no tenemos que olvidar. Así como los jóvenes peronistas y a los peronistas les duele el golpe del 55 y nos duele a quienes somos demócratas y republicanos. También me duele a mí cuando voltearon a Irigoyen, casualmente a 100 años del golpe. Este año 2016 van a ser 100 años que por primera vez, después de pelear, hombres como que dieron origen a la Unión Cívica Radical allá en el 90, fue el inicio de haber recuperado la democracia, porque con el voto obligatorio, secreto y universal lo pudimos hacer. Creo que esta democracia todavía tiene deudas pendientes. Cada vez que nos equivocamos, quienes ejercemos la función política también inciden en los trabajadores. Y yo les quiero decir que a todos aquellos que trabajan en los sindicatos, en el caso particular que presido un sindicato chico, politizado, donde hay radicales, peronistas, socialistas, se ejerce la democracia interna, se vota cada 4 años. No todo es como se dice, sino que creo, señor presidente, que hay que participar. Y en eso de participar tenemos que admitir nuestros errores. Y con los años uno ha aprendido a escuchar. Y en eso de escuchar tienen una frase los amigos peronistas cuando dicen que el pueblo no se equivoca. Hubo un cambio, se votó, hay que tener paciencia. Yo no creo que este gobierno, que nace y nace de un frente, tenga acá en vista lo que se ha dicho por ahí, que son gorilas y que estamos en contra del desempleo.
Yo voy a defender que no haya ningún trabajador en la calle. Pero creo, señor presidente, que este cambio de paradigma, donde hay paridad de fuerza en el Congreso de la Nación, donde hoy por primera vez la democracia ha habido y ha tenido que ocuparse, y ocuparse hablando. Ya nadie puede acá, sin dialogar, llevar adelante política sin hacer consenso, acuerdo. Por eso, qué mejor en este día de homenajear a los trabajadores, pero también que en este recinto, que cada vez que se acalló, venían los problemas en la Argentina. Yo celebro que en el Día del Trabajador todos podamos hablar. Gracias. Corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tablas. Se encuentran reservados los proyectos de declaración bajo los números de expediente 21.162, 21.167, 21.171, 21.200, 21.202 y 21.204 y el proyecto de resolución bajo expediente 21.205. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, mociono que solicito su tratamiento sobre tablas en conjunto, de la misma manera que cuando se pongan en consideración sean en conjunto todos los expedientes referidos por Secretaría. Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Bailo. Se requieren 2/3. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar los proyectos de declaración bajo número de expediente 21.162, 21.167, 21.171, 21.200, 21.202, 21.204 y el proyecto de resolución número 21.205 para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra el diputado Bailo. Tal cual lo había solicitado la moción anterior, solicitar su aprobación en conjunto. Se va a votar. Aprobado. Quedan sancionados, serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 20.546, por el cual se crea el Programa Provincial de Control y Erradicación de la Especie Arbórea Acacia Negra. Tiene la palabra el diputado Bailo. Y de acuerdo al pedido del diputado Troncoso y acordado con los diferentes bloques de labor parlamentaria, mociono su vuelta a comisión. Se va a votar. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Se gira a comisión. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley bajo número de expediente 20.834, por el cual se prohíbe en todo el territorio provincial la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por fractura hidráulica, fracking. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, también, al igual que en la moción anterior, solicitar su vuelta a comisión, ya que ha ingresado un proyecto del Poder Ejecutivo en el mismo sentido en cuanto a la prohibición de la extracción mediante la técnica del fracking, y en su vuelta a comisión vamos a solicitar la unificación de ambos expedientes para tratarlos en conjunto. Y antes de ir a la votación, señor presidente, quiero destacar la buena voluntad y la comprensión del bloque Cambiemos, en particular de la diputada Lena, presidenta de la comisión, que ha emitido los dos dictámenes y hemos consensuado su vuelta a comisión. Debo destacar esto porque es un gesto de responsabilidad y de madurez que nos ha permitido ponernos de acuerdo. Tiene la palabra diputada Lena. Sí, señor presidente. La defensa y la preservación del medio ambiente, la defensa de las reservas de nuestra agua dulce y de nuestro acuífero guaraní han sido y son la lucha de muchos entrerrianos, de muchos de los que están hoy presentes y de muchos legisladores. Esto, a mi entender, es totalmente incompatible con cualquier técnica de explotación de hidrocarburos. Nosotros trabajamos este proyecto en la comisión, sacamos un despacho, pero vamos a aceptar que esto vuelva a la comisión, que se vuelva a tratar, que se unifique con el que presentan desde el Poder Ejecutivo, como una muestra, como un gesto de convivencia política. Pero por sobre todas las cosas,
porque creemos que este proyecto es sumamente importante para nuestra provincia, sumamente importante para preservar nuestro medio ambiente, para preservar la calidad de vida de los entrerrianos y sobre todo de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y no nos interesa quién presente el proyecto, de quién es la autoría o quién se lleve los laureles, sino que realmente este proyecto se apruebe. Como una moción, solicito que a los señores diputados integrantes de la Comisión de Tierras, que vamos a empezar a trabajar este proyecto a partir de mañana, nos den el quórum para poder sacar un nuevo despacho la semana que viene y que este despacho en común, unificando los dos proyectos, sea tratado en la próxima sesión. Se va a votar la moción formulada. Los que estén por la firma. Aprobado. Elegir a comisión, no habiendo más asuntos para tratar, queda levantada la sesión.